Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Soy Manuel y les damos la bienvenida a otro episodio de Wow Spoken Spanish. Bella, tengo que contarte algo que me pasó ayer en el banco. Fue una experiencia totalmente diferente a lo que esperaba. Hola Manuel, hola a todos ustedes que están escuchando. Me encanta cuando compartes tus historias. ¿Qué pasó en el banco? Estoy muy curiosa. Pues mira, necesitaba abrir una cuenta de ahorros porque quiero guardar dinero para un viaje especial. Llegué al banco a las 10 de la mañana pensando que habría poca gente. Déjame adivinar, había una fila enorme, ¿verdad? A mí me pasa siempre lo mismo. Pero cuéntame, ¿qué hiciste primero cuando entraste al banco? Exacto. Había mucha gente esperando. Lo primero que hice fue sacar un número de la máquina que está en la entrada. Ustedes, queridos oyentes, ¿han sacado alguna vez un número en el banco? Es muy común en muchos países. Sí, esa máquina con los números es muy útil. Te da un ticket y esperas tu turno. Manuel, ¿cuánto tiempo tuviste que esperar? Porque a veces la espera puede ser muy larga. Esperé casi 40 minutos, Bella. Pero algo interesante pasó mientras esperaba. Había una señora mayor sentada a mi lado que me empezó a hablar. Uy, me imagino que fue una conversación interesante. Las personas mayores siempre tienen buenas historias. ¿De qué hablaron? Ella me preguntó si yo sabía cómo hacer una transferencia bancaria, porque su hijo vive en otro país y quería enviarle dinero. Me sentí muy bien ayudándola con esa información. Qué bonito, Manuel. Es importante ayudar a otras personas, especialmente con temas del banco que pueden ser complicados. Oyentes, ¿ustedes han ayudado a alguien en el banco alguna vez? Nos encantaría leer sus historias en los comentarios. Sí, fue una experiencia muy linda. Después de eso, finalmente llamaron mi número. Me acerqué a la ventanilla y saludé al empleado diciendo: «Buenos días, necesito abrir una cuenta de ahorros». Perfecto, esa es una frase muy útil. Oyentes, repitan conmigo, necesito abrir una cuenta de ahorros. Es una expresión básica pero muy importante cuando vamos al banco. El empleado fue muy amable. Me preguntó si tenía mis documentos. Le dije: «Sí, traje mi identificación y un comprobante de domicilio». Esos son los documentos más comunes que piden en los bancos. Manuel, ¿qué más te preguntó el empleado? Me preguntó qué tipo de cuenta quería. Me explicó que había cuentas de ahorros normales y cuentas que dan intereses más altos si depositas una cantidad mínima cada mes. Interesante. Los bancos siempre tienen diferentes opciones. ¿Cuál elegiste tú? Y oyentes, si han abierto una cuenta bancaria, cuéntenos qué tipo de cuenta eligieron y por qué. Elegí la cuenta normal porque quiero tener flexibilidad para depositar cuando pueda, sin presiones. El empleado me dio un formulario para llenar con mis datos personales. Los formularios del banco pueden ser un poco largos. ¿Qué información te pidieron exactamente en ese formulario? Me pidieron mi nombre completo, mi dirección, mi número de teléfono, mi correo electrónico y mi ocupación. También tuve que firmar en varios lugares. Claro, los bancos necesitan toda esa información para mantener tus datos actualizados. ¿Fue difícil llenar el formulario o estaba claro? La verdad es que estaba bastante claro, pero había una palabra que no entendí muy bien. Era beneficiario. Le pregunté al empleado qué significaba. Buena pregunta, Manuel. El beneficiario es la persona que recibirá el dinero de tu cuenta si algo te pasa. Es importante designar allí a alguien de confianza. Exacto. Eso me explicó el empleado. Puse a mi hermana como beneficiaria porque confío mucho en ella. Después de llenar todo, el empleado revisó mis documentos. ¿Y todo estaba en orden con tus documentos? A veces pueden rechazarlos si falta algo o si están vencidos. Por suerte, todo estaba perfecto. Mi identificación estaba vigente y mi comprobante de domicilio era reciente. El empleado me dijo: «Todo está correcto. Ahora voy a procesar su solicitud». Qué alivio cuando todo sale bien, ¿verdad? Oyentes, ¿han tenido alguna vez problemas con documentos en el banco? Compartan sus experiencias con nosotros. Sí, fue un gran alivio. Mientras procesaba mi solicitud, aproveché para preguntarle sobre los cajeros automáticos del banco.
Quería saber si podía usar cualquier cajero o solo los de esa institución. Muy buena pregunta. Los cajeros automáticos son súper importantes hoy en día. ¿Qué te dijo el empleado sobre eso? Me explicó que podía usar los cajeros de su banco sin costo, pero si usaba cajeros de otros bancos, me cobrarían una comisión pequeña por cada retiro. Eso es típico en muchos bancos. Las comisiones pueden sumarse si no tienes cuidado. Manuel, ¿te habló también sobre la tarjeta de débito? Sí, me dijo que recibiría mi tarjeta de débito en aproximadamente 7 días hábiles. Me la enviarían a mi domicilio por correo certificado. 7 días no está mal. Algunos bancos tardan más tiempo. ¿Te explicó cómo activar la tarjeta cuando la recibas? Sí, me dio instrucciones muy claras. Cuando reciba la tarjeta, tengo que llamar a un número telefónico especial o puedo activarla en línea a través de la página web del banco. Perfecto. La activación de la tarjeta es un paso muy importante. Oyentes, nunca olviden activar su tarjeta antes de usarla. Es por seguridad. Exacto. La seguridad es fundamental. Después me preguntó si quería crear un PIN, que es el número secreto para usar la tarjeta en los cajeros. El PIN es súper importante. ¿Cómo elegiste tu número? Porque hay que escoger algo que puedas recordar, pero que no sea obvio. Elegí un número que tiene significado para mí, pero que nadie más podría adivinar. El empleado me recomendó no usar mi fecha de cumpleaños ni números consecutivos, como 1, 2, 3, 4. Excelente consejo. Muchas personas cometen el error de usar números muy obvios y eso es peligroso. ¿Qué más pasó durante tu visita al banco? Después de crear mi PIN, el empleado me preguntó si quería hacer un depósito inicial. Le pregunté cuál era el monto mínimo para abrir la cuenta. Esa es una pregunta muy importante. Cada banco tiene requisitos diferentes. ¿Cuánto te pidieron de depósito inicial? Me dijo que el depósito mínimo era de $50, pero que yo podía depositar la cantidad que quisiera. Decidí depositar $200 para empezar. Muy bien, Manuel. Empezar con una buena cantidad es inteligente. ¿Cómo hiciste el depósito? ¿En efectivo o con cheque? Lo hice en efectivo. Saqué el dinero de mi billetera y se lo entregué al empleado. Él contó el dinero frente a mí, lo cual me pareció muy profesional. Sí, es importante que el empleado cuente el dinero delante del cliente para evitar confusiones. ¿Te dieron algún comprobante del depósito? Claro que sí. Me dieron un recibo que mostraba la cantidad depositada, la fecha, la hora y el número de mi nueva cuenta. Me dijo que guardara ese recibo en un lugar seguro. Muy importante guardar todos los recibos y comprobantes bancarios. Nunca sabes cuándo los vas a necesitar. Oyentes, ¿ustedes guardan sus recibos del banco? Cuéntenos cómo los organizan. Después de darme el recibo, el empleado me explicó sobre la banca en línea. Me preguntó si quería registrarme para poder ver mi cuenta por Internet. La banca en línea es increíblemente útil. Puedes revisar tu saldo, ver tus movimientos, hacer transferencias. ¿Te registraste de inmediato? Sí, me registré ahí mismo. El empleado me ayudó a crear mi nombre de usuario y mi contraseña. También me explicó cómo descargar la aplicación móvil del banco en mi teléfono. Qué conveniente. Con la aplicación puedes hacer casi todo desde tu celular. ¿Te mostró cómo funciona la aplicación? Me mostró las funciones básicas. Me enseñó cómo ver mi saldo, cómo consultar mis movimientos recientes y cómo hacer transferencias a otras cuentas. Esas son las funciones que más se usan. Manuel, ¿te habló también sobre las medidas de seguridad para la banca en línea? Sí, fue muy enfático con eso. Me dijo que nunca debería compartir mi contraseña con nadie y que debería cambiarla cada 3 meses. Excelente consejo. La seguridad en línea es crucial. Oyentes, recuerden siempre proteger sus contraseñas y nunca compartirlas, ni siquiera con familiares. También me recomendó activar las notificaciones en mi teléfono para recibir alertas cada vez que haya un movimiento en mi cuenta. Eso es muy útil para detectar cualquier actividad sospechosa inmediatamente. Si ves un cargo que no reconoces, puedes reportarlo enseguida. Exacto. Después de configurar todo eso, le pregunté sobre las tasas de interés.
Quería saber cuánto dinero ganaría por tener mi dinero en la cuenta de ahorros. Buena pregunta. Las tasas de interés varían mucho entre bancos. ¿Qué te dijo sobre eso? Me explicó que la cuenta de ahorros tiene una tasa de interés anual del 2%. No es mucho, pero es mejor que tener el dinero guardado en casa, sin ganar nada. Tienes razón. Aunque parezca poco, con el tiempo se acumula. Además, tu dinero está más seguro en el banco que en tu casa. Eso mismo pensé yo. Luego le pregunté si había algún cargo mensual por mantener la cuenta abierta. Esa es una pregunta muy importante que muchas personas olvidan hacer. Algunos bancos cobran comisiones mensuales. ¿Te cobran algo? Me dijo que si mantengo un saldo mínimo de $100 en la cuenta, no me cobran nada. Pero si mi saldo baja de esa cantidad, me cobrarían $5 al mes. Eso es razonable. $100 de saldo mínimo no es difícil de mantener. Solo tienes que estar atento a no gastar todo tu dinero. Sí, es muy manejable. También me informó que puedo hacer retiros gratis en los cajeros del banco, pero estoy limitado a 6 retiros al mes, sin cargo. ¿Y qué pasa si haces más de 6 retiros en un mes? ¿Te cobran una comisión? Sí, a partir del séptimo retiro, me cobrarían $2 por cada retiro adicional. Me recomendó planificar bien mis retiros para no exceder el límite. Muy buen consejo. Es importante planificar nuestras finanzas. Oyentes, ¿ustedes planifican cuándo van a retirar dinero del banco? Cuéntenos sus estrategias en los comentarios. Después de toda esa información, el empleado me preguntó si tenía alguna otra duda. Yo aproveché para preguntarle sobre las transferencias internacionales. Las transferencias internacionales pueden ser un poco más complicadas. ¿Qué te explicó sobre eso? Me dijo que el banco sí ofrece ese servicio, pero que las comisiones son más altas. Para transferencias a otros países, cobran entre $20 y $30, dependiendo del país de destino. Sí, las transferencias internacionales suelen ser más caras, pero a veces es la forma más segura de enviar dinero al extranjero. Exacto. También me comentó que las transferencias internacionales pueden tardar entre 3 y 5 días hábiles en procesarse. Es importante saberlo para planificar con tiempo. Si alguien necesita el dinero urgente, debe hacer la transferencia con varios días de anticipación. Así es. Luego le pregunté sobre los cheques. Quería saber si podía solicitar una chequera para mi cuenta. Los cheques todavía son útiles en muchas situaciones. ¿Qué te dijo sobre las chequeras? Me dijo que sí podía pedir una chequera, pero que tenía un costo de $15. Cada chequera incluye 50 cheques. No está mal el precio, aunque hoy en día muchas personas prefieren hacer transferencias electrónicas en lugar de usar cheques. ¿Tú pediste una chequera? Decidí no pedirla por ahora. Prefiero usar las transferencias electrónicas porque son más rápidas y no tienen costos si las hago a cuentas del mismo banco. Muy inteligente. Las transferencias electrónicas son definitivamente más convenientes. ¿Te explicó cómo hacer transferencias a otras personas? Sí, me mostró en la aplicación móvil. Solo necesito el número de cuenta de la otra persona y puedo enviarle dinero al instante si es del mismo banco. Qué fácil. Y si quieres transferir a alguien de otro banco, también se puede hacer por la aplicación. Sí, pero me explicó que necesitaría información adicional, como el número de ruta del banco, y el proceso toma un poco más de tiempo, usualmente 1 o 2 días hábiles. Entiendo. Es un poco más complejo, pero sigue siendo bastante sencillo. Manuel, ¿te habló sobre los límites de transferencia? Sí, me dijo que hay un límite diario de transferencias. Puedo transferir hasta $1,000 por día a través de la aplicación móvil. Ese límite es por seguridad. Si necesitas transferir más, tendrías que ir al banco en persona, ¿verdad? Exacto. Si necesito transferir más de $1,000, tengo que ir a una sucursal y hacer la transferencia con un empleado. Eso tiene sentido. Los bancos tienen esas medidas para proteger a sus clientes. Oyentes, ¿conocían estos límites de transferencia? Es importante estar informados. Después de resolver todas mis dudas, el empleado me entregó un folleto con información sobre todos los servicios del banco. Me dijo que lo leyera con calma en casa. Los folletos son muy útiles.
Tienen toda la información detallada que a veces es difícil de recordar durante la conversación. ¿El folleto estaba en español? Sí, afortunadamente el banco tiene todos sus materiales en español e inglés. Eso me facilitó mucho las cosas. Qué bueno que los bancos ofrezcan información en varios idiomas. Hace el proceso mucho más accesible para todos. ¿Algo más te dio el empleado? Me dio también una tarjeta con el número de servicio al cliente. Me dijo que si tenía cualquier pregunta o problema, podía llamar a ese número en cualquier momento. El servicio al cliente es muy importante. Es bueno saber que puedes llamar si tienes problemas. ¿El servicio es las 24 horas? Sí, me confirmó que el servicio al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los fines de semana y días festivos. Excelente. Nunca sabes cuándo vas a necesitar ayuda con algo urgente. Manuel, después de toda esa información, ¿cómo te sentiste? Me sentí muy bien informado, Bella. El empleado fue muy paciente y se tomó el tiempo de explicarme todo con detalle. Salí del banco sintiéndome confiado. Eso es maravilloso. Un buen servicio al cliente hace toda la diferencia. Oyentes, cuando vayan al banco, no tengan miedo de hacer todas las preguntas que necesiten. Los empleados están ahí para ayudarles. Exactamente. Antes de irme, le agradecí al empleado por su paciencia y su ayuda. Me despedí diciendo, muchas gracias por toda la información. Que tenga un buen día. Qué educado, Manuel. Siempre es importante agradecer cuando alguien nos ayuda. ¿El empleado te dijo algo más antes de que te fueras? Sí, me dijo. De nada, señor. Bienvenido a nuestro banco. Si necesita algo más, no dude en regresar o llamarnos. Fue muy amable. Qué linda atención. Eso demuestra que elegiste un buen banco. ¿Cuándo crees que vayas a usar tu cuenta por primera vez? Probablemente esta misma semana. Quiero depositar más dinero y empezar a ahorrar seriamente para mi viaje. Estoy muy emocionado. Me alegra mucho que hayas dado ese paso. Ahorrar es una habilidad muy importante. ¿A dónde quieres viajar con ese dinero que vas a ahorrar? Quiero ir a España. Siempre he soñado con visitar Madrid, Barcelona y otros lugares hermosos. Por eso estoy tan motivado a ahorrar. España es un destino increíble. Estoy segura de que lo vas a disfrutar mucho. Oyentes, ¿ustedes están ahorrando para algo especial? Compartan sus metas de ahorro con nosotros. Sí, tener una meta clara hace que sea más fácil ahorrar. Cada vez que deposite dinero, voy a pensar en las playas de Barcelona y la comida deliciosa de España. Esa es una excelente motivación. Manuel, ¿vas a configurar depósitos automáticos para tu cuenta de ahorros? Buena idea, Bella. No había pensado en eso. Creo que voy a programar un depósito automático de $100 cada mes desde mi cuenta de cheques. Perfecto. Los depósitos automáticos son geniales porque ahorras sin tener que pensarlo. El dinero se transfiere solo y antes de que te des cuenta, tienes una buena cantidad ahorrada. Tienes razón. Es como pagar una cuenta más, pero esta cuenta es para mí mismo y mi futuro. Me gusta mucho esa idea. Exacto. Es como decir que tu futuro es una prioridad. Oyentes, si tienen la opción de hacer depósitos automáticos, háganlo. Es la forma más fácil de ahorrar. Otra cosa que aprendí es que debo revisar mi estado de cuenta cada mes. El empleado me dijo que recibiré un estado de cuenta por correo electrónico. Revisar el estado de cuenta es muy importante. Te ayuda a ver exactamente cuánto dinero tienes, cuánto has ahorrado y si hay algún cargo que no reconozcas. Sí, es una buena práctica financiera. También puedo ver el estado de cuenta en la aplicación móvil en cualquier momento que quiera. La tecnología ha hecho que manejar el dinero sea mucho más fácil. Antes tenías que ir al banco para saber tu saldo, ahora solo necesitas tu teléfono. Es increíble cómo han cambiado las cosas. Mi abuelo me contaba que antes tenía que ir al banco y hacer una fila larga solo para saber cuánto dinero tenía en su cuenta. Sí, hemos avanzado mucho, pero lo básico sigue siendo lo mismo: ahorrar, planificar y ser responsables con nuestro dinero. ¿Verdad, Manuel? Absolutamente. La tecnología es una herramienta, pero nosotros somos los responsables de usar esa herramienta de manera inteligente. Bien dicho.
Oyentes, recuerden que tener una cuenta bancaria es solo el primer paso. Lo importante es usarla de manera responsable y mantener buenos hábitos financieros. Hablando de buenos hábitos, Bella, ¿tú tienes algún consejo para nuestros oyentes sobre cómo ahorrar dinero? Claro que sí. Mi consejo principal es, antes de comprar algo que no es esencial, espera 24 horas. Si después de un día todavía lo quieres, entonces cómpralo. Ese es un consejo excelente. Muchas veces compramos cosas por impulso y después nos arrepentimos. Esperar un día nos da tiempo para pensar si realmente lo necesitamos. Exactamente. Y otro consejo es llevar un registro de todos tus gastos. Puedes usar una aplicación en tu teléfono o simplemente escribirlo en un cuaderno. Sí, he escuchado que eso funciona muy bien. Cuando ves en papel todo lo que gastas, te das cuenta de dónde puedes ahorrar. Así es. A veces gastamos dinero en cosas pequeñas sin darnos cuenta, como café todos los días o comida para llevar. Al final del mes, esos gastos pequeños se suman. Tienes mucha razón. Yo me di cuenta de que gastaba mucho dinero comprando almuerzo todos los días. Ahora preparo mi comida en casa y ahorro bastante. Esa es una excelente estrategia. Cocinar en casa no solo ahorra dinero, sino que también es más saludable. Oyentes, ¿ustedes cocinan en casa o compran comida fuera? Cuéntenos en los comentarios. Bella, volviendo al tema del banco, ¿tú recuerdas cuando abriste tu primera cuenta bancaria? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, la recuerdo perfectamente. Fue cuando empecé mi primer trabajo. Estaba muy nerviosa porque no sabía nada sobre bancos. Pero el empleado fue muy paciente conmigo. Me imagino que fue emocionante. Es como un paso importante hacia la vida adulta, ¿no crees? Definitivamente. Me sentí muy orgullosa cuando recibí mi primera tarjeta de débito. Era como un símbolo de independencia. Entiendo ese sentimiento. Tener tu propio dinero y poder manejarlo es una sensación muy especial. Sí, pero también viene con responsabilidad. Tuve que aprender a no gastar todo mi dinero apenas lo recibía. Fue un proceso de aprendizaje. Todos pasamos por eso. Al principio es difícil resistir la tentación de gastar, pero con el tiempo aprendes a ser más disciplinado. Exacto. Y los errores que cometí al principio me enseñaron lecciones valiosas. Por ejemplo, una vez gasté todo mi dinero y no tenía para pagar una emergencia. Esas experiencias nos enseñan la importancia de tener un fondo de emergencia. Oyentes, ¿ustedes tienen un fondo para emergencias? Es algo que todos deberíamos tener. Muy buen punto, Manuel. Los expertos recomiendan tener ahorrado el equivalente a 3 o 6 meses de gastos para emergencias. Eso suena como mucho dinero, pero es para nuestra seguridad. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar dinero para algo inesperado. Así es. Puede ser una emergencia médica, una reparación del auto o incluso perder el trabajo. Tener ese dinero guardado nos da tranquilidad. Hablando de seguridad, otra cosa que aprendí en el banco es que mi dinero está asegurado. El empleado me explicó que existe un seguro de depósitos. Sí, en muchos países los depósitos bancarios están protegidos por un seguro. Eso significa que si el banco tiene problemas, tu dinero está seguro hasta cierta cantidad. Exacto. En mi caso, el seguro cubre hasta $250,000. Obviamente no tengo tanto dinero, pero es bueno saber que existe esa protección. Es una protección muy importante. Hace que confiar en los bancos sea más seguro. Antes, cuando los bancos no tenían ese seguro, las personas perdían todo su dinero si el banco quebraba. Qué terrible debió ser eso. Me alegra que ahora tengamos esas protecciones. Es otra razón para mantener nuestro dinero en el banco, en lugar de guardarlo en casa. Definitivamente. Guardar dinero en casa tiene muchos riesgos. Puede ser robado, puede perderse en un incendio o inundación y además no gana ningún interés. Tienes toda la razón. En el banco el dinero está seguro y además crece un poco con los intereses. Es la mejor opción. Manuel, ¿ya le contaste a tu familia sobre tu nueva cuenta de ahorros y tu plan de viajar a España? Sí, se lo conté a mi familia y todos están muy contentos por mí. Mi mamá especialmente está emocionada.
Ella siempre me ha dicho que debo ahorrar. Las mamás siempre tienen buenos consejos sobre el dinero. Mi mamá siempre me decía, no gastes más de lo que ganas. Ese es un consejo de oro. Parece simple, pero muchas personas se endeudan porque gastan más de lo que tienen. Exactamente, las deudas pueden ser muy estresantes. Es mejor vivir dentro de nuestras posibilidades y ahorrar poco a poco. Hablando de deudas, le pregunté al empleado del banco sobre los préstamos. Aunque no necesito uno ahora, quería saber cómo funcionan. Buena idea informarse. Nunca sabes cuándo vas a necesitar un préstamo. ¿Qué te explicó sobre los préstamos? Me dijo que el banco ofrece diferentes tipos de préstamos. Préstamos personales, préstamos para autos, préstamos para vivienda. Cada uno tiene diferentes requisitos y tasas de interés. Las tasas de interés son muy importantes cuando pides un préstamo. Una tasa más baja significa que pagarás menos dinero en total. Sí, me explicó que las tasas dependen de varios factores como tu historial crediticio, tus ingresos y el tipo de préstamo que solicitas. En las tasas, el historial crediticio es como tu reputación financiera. Si siempre pagas tus cuentas a tiempo, tendrás un buen historial y podrás obtener mejores préstamos. Exacto. Por eso es importante pagar todo a tiempo, incluso las cuentas pequeñas. Todo cuenta para tu historial crediticio. Muy cierto. Oyentes, si tienen tarjetas de crédito o préstamos, asegúrense de pagar siempre a tiempo. Su futuro financiero depende de eso. Bella, ha sido una conversación muy interesante. Hemos hablado de muchos temas importantes sobre bancos y finanzas. Sí, Manuel. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido mucho hoy. Queridos oyentes, ¿tienen alguna pregunta sobre bancos? Déjenla en los comentarios. Y si ya han ido al banco recientemente, cuéntenos su experiencia. Nos encanta leer sus historias y aprender de ustedes también. Recuerden que estamos aquí para ayudarles a aprender español de una manera natural y divertida. No tengan miedo de practicar. Exacto. Cada vez que vayan al banco, intenten usar las frases que aprendieron hoy. La práctica es la mejor manera de mejorar. Y si cometen errores, no se preocupen. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es seguir intentando. Muy bien dicho, Bella. Oyentes, los animamos a que practiquen estas conversaciones con sus amigos o familia